Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de capacitaciones colectivas para la industria del libro con perspectiva de género y nosotras también, proyecto financiado por el Fondo del Libro y la lectura del MINCAP 2019. En esta novena charla estamos con Javiera Naranjo y con Enrique Antileo, hablando sobre textos de divulgación sobre oficios y saberes indígenas. Voy a hacer las presentaciones formales de nuestros invitados. Javiera Naranjo es socióloga, cofundadora de la organización Oficios Varios, desde la cual desarrolla su trabajo en la práctica e investigación de los oficios con una perspectiva sociohistórica. Ha investigado sobre la alfarería de Pomaire, el tejido en crin, el telar de la Patagonia, cestería y sobre las cantoras campesinas de San Fabián de Alicua. Enrique Antileo participó en la comunidad de historia mapuche, es antropólogo social, magíster y doctor en estudios culturales latinoamericanos en la Universidad de Chile. Ha investigado y publicado sobre la situación mapuche en Santiago de Chile, la diáspora y el colonialismo, las organizaciones mapuche en el siglo XX, los movimientos indígenas en América Latina y su pensamiento político. Muchas gracias, Javiera y Enrique, por estar hoy hablando de su trabajo. Gracias a ti, Gladys, por la invitación. Muchas gracias también, Gladys, por invitarnos. Ustedes hicieron una investigación el año 2019 que fue publicada llamada Influencias indígenas y coloniales en la técnica del tejido en crin en la región del Maule. Yo quisiera leer parte de la introducción de este texto para que ustedes luego nos puedan contar en qué consistió esta investigación, el proceso de acercamiento al estudio etnohistórico sobre los orígenes de esta práctica y tal vez después comentar algunas cosas sobre el trabajo particular que desarrolla cada uno. Cito de la introducción del texto. El tejido en crin se realiza en la precordillera de la región del Maule, en las localidades de Rari y Panimávida, ambas solo a 1 kilómetro de distancia. Sus cultoras elaboran pequeñas figuras basadas en la técnica de la cestería en miniatura, la que actualmente consiste en entrelazar crines de caballo e ixtle, vegetal proveniente del pueblo de Tampico, en México. Ambos materiales son teñidos de vivos colores y entre sus piezas destacan las mariposas, drujas, flores y marcadores de libros.
Sus usos son principalmente ornamentales, siendo muy cotizados por los visitantes que llegan al sector. Su enseñanza se transmite de generación en generación entre las familias. ¿Podemos partir con Javiera? Ujú. ¿Nos podrías hablar entonces de cómo se llega a trabajar en esta investigación y cómo también ustedes comienzan este trabajo investigativo en conjunto? Sí. Bueno, se llega a trabajar. Yo comencé a investigar sobre el tejido en crin en el año 2009. Em, Bien como sin saber mucho todavía sobre todo esto que ahora ha surgido con estos años. Había salido hace poco de la carrera, me había ido de Santiago y quería comenzar a trabajar en un lugar que para mí es bien importante. Me procrearon y criaron en Linares y desde muy pequeña conocí el tejido en crin, las mariposas y todas esas cosas que son muy bonitas para, sobre todo para una niña pequeña. Y llegué allá y comenzamos a trabajar con el Centro Artesanal Panimávida, que es una agrupación que existía en ese tiempo bien grande de mujeres tejedoras de Panimávida. Y hicimos una pequeña investigación que fue quizás un primer intento por ir a buscar los orígenes y la historia de este oficio. E hicimos un manual donde se explicaba paso a paso las piezas que para ellas eran importantes. Y de ahí salió un libro que fue el primero de una colección que después hemos continuado haciendo, que se llama CRIN, una guía para principiantes. Y bueno, después de esa investigación ha sido un ir y venir siempre al territorio, un poco buscando las respuestas que no se encontraron en ese momento. Y fueron otras investigaciones más pequeñas, otras más grandes, las que se fueron haciendo ahí. Por ejemplo, el 2017 hicimos un diagnóstico del territorio para lo que el ministerio necesitaba para hacer una política de salvaguardia en el territorio. Entonces, de nuevo, fue abrir como varias cosas ahí. Y ahí como que quedó patente de alguna forma que no había un registro histórico claro, exhaustivo sobre el oficio. Todo lo que se reconocía era de un tiempo muy corto, de 100 años, 150 años, y la gente allá en el territorio le daba como un carácter colonial, que había llegado una monja de Bélgica o que había llegado una imagen de Dios en la que ellas habían inspirado y que les daba el don. Pero nunca había una lectura como tan clara sobre cuáles eran realmente esos orígenes. Y entonces ahí fue que invité a Enrique por el trabajo que él hace y bueno, porque eh, necesitaba un poco como la ayuda para poder hacer estas reflexiones sobre las posibilidades de pensar este territorio con un pasado indígena, prehispánico. Y entonces ahí nos embarcamos en esta investigación que era importante en ese momento porque no existía hasta la fecha una investigación de estas características en el territorio. Entonces las mismas tejedoras no sabían bien de dónde provenía el oficio que estaban realizando. Como te digo, eran como cosas bien aisladas, pero no había una certeza. Entonces, a un poco invité a Enrique a que me ayudara a construir alguna certeza con respecto desde dónde venía esta cestería, cómo se había hecho esta cestería en miniatura, que es única en el mundo, con las características que se hacen ahí en la precordillera del Maule. Sí, bueno, en mi caso trabajé honrado de haber sido invitado por Javier a trabajar en esta investigación. Para mí era un tema completamente nuevo, no tenía mayores conocimientos y fue como sumergirse, digamos, en esta parte de la historia de los pueblos indígenas que tiene que ver con la región de O'Higgins, la región del Maule, ¿no? Como esa parte de la historia de nuestros pueblos que ha sido medio olvidada. Yo me dedicaba a otros temas, todavía me dedico a temas diversos, ¿no? Pero no había estudiado en profundidad cómo fue el devenir de los pueblos indígenas en estas zonas y por lo tanto fue empezar a recabar literatura que había podido leer por otros fines, pero ahora mucho más en profundidad, sin duda, y tratar de buscar desde dónde podría haber surgido una influencia indígena en la artesanía y el tejido en crin, ¿no? Entonces fue toda una discusión y un enriquecimiento mutuo, digamos. También yo me siento como que aprendí mucho en la investigación, buscando esas hebras donde poder como tratar de problematizar y darle profundidad como histórica, evidentemente algo que lo tiene, ¿no? Que no lo sepamos es otra cosa, pero
o que no tengamos la certeza de otra cosa, pero de que hay algo ahí que se va traspasando de generación en generación, saberes y conocimientos, está eso. Entonces, nosotros con lo que hicimos con Javiera fue darle una lectura, una interpretación a lo que podría ser este pasado, esta influencia. Yo, Enrique, quisiera aprovechar lo que acabas de decir para preguntarte si nos puedes hacer una contextualización sobre los pueblos indígenas que habitaban este territorio y que después fueron ocupados por los españoles, para poder también hacer una contextualización del tejido en green y la también ocupación que se hace de estos saberes indígenas, ¿no? Pasándolos solamente por un filtro, pero no insistiendo en esa raigambre más ancestral. Sí, es una historia bien compleja y difícil de resumir, ¿no? Porque es un territorio, digamos, el territorio que actualmente está como al sur de Santiago, hasta el río Biobío, todo eso que nosotros se llama como coloquialmente el Chile central. Es un territorio que está lleno de presencia mapuche, ¿no? Está inundado de presencia mapuche. Sabíamos de ese territorio por la llegada acá de los incas, sabíamos que los incas se habían detenido en el río Maule, pero mayores conocimientos como de lo que fue después de eso no teníamos mucho, o teníamos muy vagos, ¿no? Aún siguen siendo vagos, creo yo, no es algo que se profundice tanto, pero que sin duda requiere mayores estudios, ¿no? Entonces, ese territorio, ese espacio tiene una presencia muy fuerte de los pueblos indígenas desde la época colonial, ¿no? Los españoles, ese es el territorio que ganaron, por así decirlo, militarmente, es el territorio que colonizaron más duramente, porque replegaron como a gran parte del pueblo mapuche al sur del Biobío, ¿no? No obstante, una cosa es replegar a las familias mapuches al sur del Biobío y otra es qué pasó con las personas que se quedaron viviendo al norte del Biobío en estas regiones que son inmensamente grandes, ¿no? Entonces ahí se instalaron, para resumirlo solamente, ¿no? Los españoles colonizaron este espacio a partir de varios dispositivos. Uno de esos dispositivos era los sistemas de encomienda y otro de los dispositivos era el agrupamiento de familias indígenas en lo que se llamaron los pueblos de indios, ¿no? Los pueblos de indios son, por así decirlo, localidades donde se agrupan un sinnúmero de familias que les permite un mayor control a los españoles de las personas, de su fuerza de trabajo, ¿no? Y un mayor control del sistema de encomiendas. Los pueblos de indios fueron parte y característica de toda la colonización en América Latina, ¿no? No solo acá, pero tienen mucha fuerza, digamos, entre Santiago y el Maule, ¿no? Y estos pueblos de indios van a ser parte de los dispositivos de colonización en el siglo XVI, una parte del siglo XVII, y en ese proceso se va a ir produciendo una historia muy difícil de resumir también, porque efectivamente hubo un proceso donde se mantenía lo indígena, pero también se va mezclando harto con la influencia española, una fuerte llegada del cristianismo, por así decirlo, y de un mestizaje que un poco forzado, ¿no? Que va a ir deviniendo en como una nueva sociedad, ¿no? Algunos de estos pueblos de indios son bastante particulares y llegan hasta bien tarde, ¿no? Por ejemplo, el caso de Huenchuyamí, ¿no? Que está hasta el siglo XIX, ya pasado incluso la independencia de Chile, sigue existiendo el pueblo de indios de Huenchuyamí, ¿no? En estos pueblos además hay cédulas, registros, sistemas de cuentas, ¿no? Que van a notificar de cierto modo la existencia de familias mapuches, de apellidos, incluso que hasta el día de hoy se conservan en algunos de estos territorios, apellidos que se mantuvieron, ¿no? En estas zonas que son apellidos mapuches sin duda. Y cerca del lugar que nosotros teníamos con investigación estaba también un pueblo de indios muy conocido, que es el pueblo de indios de Putagán, ¿no? Y en esos lugares, digamos, nosotros no podíamos olvidarlos ni borronearlos de la historia que tiene que ver con el conocimiento de las técnicas de artesanía y las tecnologías también de la vida cotidiana que un poco fueron impregnando la sociedad colonial de ese momento. En el siglo XVIII hay un gran cambio también entre el XVII y el XVIII que se produce en esta región, un gran cambio que tiene que ver con el origen de las grandes haciendas.
y ese origen de las grandes haciendas que son de control español va a tener o va a permitir que muchas familias vivan como inquilinos, como peones al interior de estas haciendas, o prestando servicios laborales también muy precarios, entre esas familias, cientos de familias indígenas y mapuche, y también familias que, pobres, digamos, que migraban de zonas como Santiago, ¿no? Entonces se van a ir un poco perdiendo con el paso de los años, ¿no? Los pueblos de indios, hasta ir desapareciendo y van quedando muy poquitos, por así decirlo, ¿no? Y las personas pasan a vivir ahí, empiezan como a invisibilizarse. Lo que nosotros planteamos con Javier es que existe una invisibilización como de esta historia. No obstante, el que se haya invisibilizado no quiere decir que haya dejado de existir, que es más o menos nuestra tesis, ¿no? Es un periodo que necesita mucha más investigación de que la que hay es bastante buena, pero se requiere seguir indagando en los archivos, seguir indagando un poco en cómo se concretó acá el dominio colonial y qué significó para las personas y las familias mapuches que habitaban estos lugares, ¿no? Eso podría como decirte como a grandes rasgos, Gladys. Gracias. Y quisiera aprovechar esta idea del archivo que indicó Enrique para preguntarte, Javiera, sobre el trabajo de recopilación oral para reunir los testimonios y si existían investigaciones anteriores sobre el crimen. Sí, en cuanto a investigaciones hay bien poquitas, y hay pocas también sobre cestería propiamente tal. El crin uno lo tiene que entender, a lo mejor para los que nos están escuchando y no saben, es una cestería en miniatura. Ocupa una técnica que es la misma técnica que uno puede ver en canastos de mimbre o con otras materias primas, pero en miniatura. Y más que nada todo lo que tiene que ver con sus orígenes prehispánicos, solo hay un texto que nosotros pudimos encontrar que era del Museo de Linares, del Museo de Arte y Artesanía de Linares, de Paz Olea, no es Paz Olea si no me equivoco, bueno, pero es una exdirectora que tuvo el museo, que trabajó en una investigación por ahí por el año 85 y dejó más o menos entredicho que venía de los indios putaganes, decía, y como de este territorio que había sido poblado antes. Pero mucho más de eso no había, pero sí en los relatos de las mismas artesanas, cuando yo las iba a visitar, ellas contaban de que una abuela de ellas hablaba en mapudungún, que recordaban que alguna de sus tías, incluso ya en el siglo XX y bien adelantados, así como 1960, todavía hacían cestería con boqui pilpil, que es una cestería que uno más acá al sur encuentra sin problema, pero para allá, para la zona central, ya es más escasa. También una tía que también sabe que hacía tejidos para unos canastitos donde llevaban durazno. Entonces, de alguna manera esos relatos orales de ella, otras reconocían que venían de una tradición pehuenche. Fue como construyendo una idea muy poco como tangible en cuanto como a documentación escrita, pero sí era muy interesante desde la oralidad, pues, y eso mismo fue lo que con Enrique agarramos para poder comenzar a armar esta reconstrucción histórica. Y quizás algo importante de mencionar también con eso y con las investigaciones de cestería en general, que no hay muchas, principalmente tiene que ver porque la cestería es una materia prima que se disuelve muy rápido en la naturaleza, entonces no hay muchos vestigios arqueológicos de cestería. Casi siempre hay alfarería, que a veces pudo haber el cántaro tenido un recubrimiento de cestería que lo agarraba y eso más o menos queda como en las fisuras y ahí los arqueólogos o las arqueólogas dicen que puede ser que haya cestería. Sin embargo, se reconoce como uno de los oficios más antiguos de la humanidad, de los seres humanos en general. La cestería es como de las primeras que se hacen por agarrar simplemente alguna materia prima y empezar a anudar para poder llevar, contener cosas que necesitaban acarrear los primeros humanos. Entonces, si bien se sabe eso, no hay muchos vestigios en territorio del Gualmapu, lo que se llama Chile también, sobre cestería, y nosotros en una jugada ahí también de la investigación quisimos tratar de llevarlo lo más lejos posible y nos volcamos a estudiar un poco sobre lo de Monteverde, que es un hallazgo súper interesante, súper
rico y súper entretenido como que amplía la mente y a los que nos están escuchando también los invito ahí a hurgar un poco en esa historia. Y dentro de las cosas de Monteverde se encontraron sogas de boqui y que amarraban los tientos de las casas o las carpas que ocupaban los seres humanos hace 15.000, o sea, 12.500 años atrás, que es muchísimo tiempo, y dentro también de las cosas que se encuentran hay plantas medicinales que hasta el día de hoy se ocupan en la cultura mapuche. Entonces era súper interesante poder hacer una lectura desde también la arqueología de cómo se habitaron estos territorios mucho antes de la llegada de los españoles. Hay muy pocos vestigios, pero de alguna forma la cestería es un oficio que ha ido desarrollándose por muchos, muchos, muchos años en estos territorios. Entonces, cuando uno lo piensa así, no es tan difícil imaginarse que efectivamente había cestería en esos territorios antes de la llegada de los españoles, con boqui, con copihue, con otras enredaderas que se daban ahí en la precordillera, eh, y que se fueron transformando y mutando con el largo de los tiempos hasta llegar a lo que nosotros conocemos hoy. Sí, hay un apartado en el libro que tiene que ver con el cambio de técnica y los materiales producto del extractivismo y de la contaminación. Voy a leer un pequeño párrafo. Dice, con el tiempo la raíz del sauce y del álamo fueron desapareciendo debido a la contaminación de las aguas en los campos. El uso de fertilizantes por parte de los agricultores fue debilitándola y haciendo difícil su trabajo. Como explica Pilar Galilea, la contaminación de las aguas con productos para la fumigación y la fertilización de las tierras agrícolas termina por anular la posibilidad de continuar tejiendo con fibras de álamo. Me gustaría si pudieran narrar esta historia, ¿no? Porque utilizaron otros materiales y sucede algo bien bonito, que es una cooperatividad entre pueblos, pero de una forma posterior, ¿no? Con el Ixtle mexicano. Sí. Sí, esto es como una cosa bien particular del tejido en crin, que es una práctica que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y ha variado su materialidad y sin embargo no ha variado la técnica con la que se desarrolla. Y eso también es interesante cuando uno quiere hacer escarbar un poco en la historia, como los gestos de las manos, las formas en que se van haciendo las cosas, no ha perdido a pesar de que debido a estas circunstancias que han ocurrido, han tenido que cambiar la materialidad. Entonces, claro, en un comienzo se ocupaba boqui, lo más probable, copihue, y también la raíz del sauce. Hay un sauce que es endémico de estos territorios, que estaba antes de la llegada de los españoles, y que la raíz que se queda como en los ríos, en las aguas, se sacaba, se pelaba y se empezaba a tejer. Y eso hace canastitos pequeñitos. Después, con la llegada de los españoles, llega el álamo, y el álamo también en los ríos va dejando su raíz. Si alguien anda en algún río y ve unas raícitas que son como rosaditas, esas son, y se sacan, se pelan, y también con eso se tejía. Y después, como bien dices tú ahí, Gladys, con la fertilización de los campos, con las forestales, esa raíz empieza a perder fuerza. Las mujeres cuentan que tejían y se les cortaba, lo que es un desastre porque ya es muy pequeñito, es muy difícil que se te corte, es un problema. Entonces, no saben bien cómo pasó, pero empezaron a tomar un vegetal que viene desde México. La historia dice que puede ser que una mujer, mientras barría en su casa, sacó como la paja que había en la escoba y esa venía de allá, o también cuentan que a lo mejor una profesora mexicana les comentó de este tejido, porque allá en México es un material que se ocupa muchísimo para hacer cestería, que viene del ágave, de un lugar que se llama Tampico, y este vegetal se llama Ixtle, y después por muchos, muchos años solamente una persona trajo este material a Chile, un caballero que vendía allá en San Miguel, en Santiago, y algunas mujeres se las arreglaban para ver cómo él les enviaba el material, o algunas más osadas se iban hasta la capital, compraban y después llevaban y revendían ahí a las otras, y hasta el día de hoy ese es el material que ya más o menos llevará unos 100 años que se trabaja con ese, que ellas lo encuentran muy bueno porque es muy flexible, es más resistente, y bueno, en esos periodos también se incorpora primero el pelo de la vaca, la cola de la vaca, pero era como muy rulienta y costaba mucho, y después se incorpora el pelo del caballo. Y ahí, en el fondo,
Queda lo que hoy conocemos como tejido en crin, que es con el pelo del caballo, pero tuvo toda esta transformación de materialidades a lo largo de su historia, y lo que también nos hace pensar en la flexibilidad que ellas tienen para poder hacer su trabajo, y que el día de mañana, si alguno de estos dos materiales se acaba, probablemente ellas van a poder ingeniárselas y ser creativas para poder ocupar otra cosa. Y me gustaría preguntarle a Enrique sobre esto último, ¿no? Que tiene relación también con la toma de terrenos, en espacios donde las mujeres podían utilizar estos vegetales, y la relación entre el extractivismo y esta uniformidad en la historia, ¿no? Donde hacen desaparecer a los pueblos indígenas como hacedores, en este caso, de sus propias prácticas, ¿no? Con el tejido del crin y otras más. Claro, yo veo en lo que nos va contando Javiera, ¿no? Que es como las prácticas van, en el fondo los materiales van transformándose, pero las prácticas se mantienen en ese dilema. Veo algo sumamente poderoso a nivel como epistemológico, ¿no? A nivel del conocimiento y del ser también, que tiene que ver con las increíbles maneras en que los pueblos indígenas han podido sobrevivir, ¿no? A los periodos históricos de invasión, colonización y despojo de sus espacios territoriales, ¿no? Y que eso se va reflejando en algo que de repente no es en las personas mismas, sino en lo que ellas van portando generación tras generación, ¿no? Cuando Javiera me dio a conocer estas primeras investigaciones que hizo, me planteó que ninguna de las personas ahí, por ejemplo, porta un apellido o porta como una pertenencia étnica mapuche, digamos, que lo pueda enunciar tan claramente, pero sí habían incluso relatos de personas que contaban que de sus abuelas o bisabuelas algo manejaban, por ejemplo, el mapudungún, que era muy, muy potente eso, y dentro de ese contexto, interesante cómo esa memoria pervive en estas personas sin tener ahora una afiliación tan clara con el mundo mapuche, ¿no? Y el otro elemento que da a entender cómo esta sobrevivencia subterránea, digamos, va avanzando son las técnicas, ¿no? Ese conocimiento es algo que se aprende en terreno, ¿sí? Se aprende conociendo a las generaciones anteriores, viviendo con ellas, observándolas, sintiendo, ¿no? Es un conocimiento corporal, que es experiencial, ¿no? En la medida en que lo observo, lo practico, se traspasa hacia mí, ¿no? No es algo teórico propiamente tal. Y eso viene pasando de generación en generación por varios siglos, eso es lo más poderoso. Eso. Y es ahí donde nosotros encontrábamos que existía un vínculo con lo indígena, ¿no? Porque las técnicas son muy parecidas o casi iguales en las formas de hacer cestería en otros territorios y que van pasando, ¿no? Van pasando y manteniéndose. Y la adaptación tiene que ver con estos grados de sobrevivencia, tiene que ver con decisiones que muchas veces no son conscientes de seguir avanzando y de seguir manteniendo algunas cosas, pese a que el entorno está cambiando, pese a que el entorno, por ejemplo, se transformó en grandes haciendas, pese a que pasaron grandes fundos, surgió el inquilinaje, el peonaje, ¿no? Eh, Después espacios más reducidos donde vivir, ¿no? Pese a que esa raíz indígena parece difusa, ¿no? Existen en nuestros cuerpos, digamos, en los cuerpos de las tejedoras, para ser más justo en la enunciación, algo, ¿no? Que nos vincula con ese pasado. Y ese pasado, a pesar del extractivismo que está fuera, de las condiciones en que desaparece el sauce endémico o que se instala también el álamo, y luego vamos cambiando de técnica, hablan un poco de esa capacidad de adaptación. Y a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención esa lectura me gusta tener esa lectura sobre lo indígena también. Creo que lo indígena es un elemento, así hablando muy en general, ¿no? Este metaconcepto de lo indígena, en este caso lo mapuche, es un elemento que con la alteridad tiene una relación que no es de rechazo ni oposición, ¿no? Es más bien como de adaptación y diálogo, digamos, ¿no? Eso lo puedo vivenciar y percibir no solo en las técnicas que se mantienen en el CRIN, ¿no? Sino también en otras experiencias donde la inclusión o el diálogo con la alteridad hace que el mundo mapuche o el mundo indígena se vaya adaptando y readaptando, pero sin perder como esa posibilidad de seguir siendo pueblo, ¿no?
¿no? Lo conocemos muy bien, por ejemplo, con la incorporación del caballo, ¿no? Del ganado vacuno, ¿no? También en la cultura del pueblo mapuche, por ejemplo. Entonces, la situación con esa alteridad no es algo como que yo pueda decir que permite una aculturación o un dejar de ser, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? En esa alteridad se vive permanentemente, ¿no? Y creo que lo que se ha hecho en estos territorios, particularmente en la zona del Maule y en esta zona de Rari, ¿no? Es que a pesar de que se ha perdido quizás una certeza o existe la incertidumbre de si somos o no somos descendientes, ¿no? De familias indígenas, algo hay en los cuerpos, algo hay en la memoria de los cuerpos que hace que estos conocimientos sigan, ¿no? Y sigan avanzando, sobreviviendo y adaptándose, ¿no? Nosotros hablamos de eso un poco en el texto, ¿no? De la memoria de los cuerpos que avanza subterráneamente, como nuestra tesis al respecto. Entonces, más o menos podría ir como acompañando ese comentario a lo que planteaba Javier. Gracias, Enrique. Yo les quería hacer una consulta a propósito de una pregunta que hacen una persona que está viendo, Carolina Garrido Cepeda. ¿Cómo se llama el libro? Y quisiera tomarme de esa pregunta para preguntarles cuál es el valor que ustedes les dan a estos textos de divulgación sobre oficios y saberes indígenas dentro de esta industria editorial, ¿no? Donde de pronto los textos que están más relacionados con la flora, la fauna, los saberes y las prácticas tienen una instancia mercantil, ¿no? Como que se mercantiliza también lo originario. En cambio, el texto que ustedes han desarrollado también está para descargar gratuitamente desde oficiosvarios.cl, ¿no? Entonces también están haciendo un trabajo pedagógico ahí sumamente importante de acercamiento de nuevos conocimientos respecto a técnicas que creíamos 100% foráneas. Entonces, esa es la pregunta, ¿cuál es el valor que le dan a este trabajo, los textos de divulgación y también el por qué lo hacen, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta, es un cuadernillo más que un libro donde compartimos la investigación, se llama Influencias indígenas y coloniales en la técnica del tejido en crin de la región del Maule. Es un cuadernillo que está para libre descarga, como decía Gladys, en el sitio de la organización. También lo vendemos a mano, es como una versión así hecha a mano. Y claro, como en cuanto al conocimiento, y a lo mejor tomándome también de lo que decía Enrique recién, nosotras en la organización creemos que es súper importante que estos conocimientos sean adquiridos por la mayor cantidad de gente posible, porque lo que nos enseñan estas historias tiene que ver con que se resisten a ser olvidados porque están habitando los cuerpos de las personas que hacen estos oficios. Entonces, pensamos que mientras más personas los hagan, más personas y los incorporen a sus vidas, a lo cotidiano, a las prácticas que se hacen, a los objetos que se utilizan, es la manera que esta misma historia nos enseña que no se van a olvidar, que van a continuar con nosotros porque siguen siendo útiles y siguen siendo enriquecedores para nuestras propias vidas. Entonces, nosotras lo que hacemos es incentivar de alguna forma a que las personas lo hagan, y por eso hacemos estos manuales, por eso hacemos estas investigaciones también que queden todas a libre descarga, porque una cosa es tener el entusiasmo, siempre pensamos, de hacer un oficio, y sobre todo estos que tienen larga data, y otra cosa es realmente dedicarle la vida y la constancia, porque cualquier aprendizaje significa un montón de tiempo, un montón de horas de trabajo con la materialidad, con el conocer esa materialidad y que nuestros cuerpos vayan aprendiendo sobre ella, que no es tan fácil. O sea, durante todos estos años, desde el 2009, que yo vengo como compartiendo esto del tejido en crin y también yo aprendiéndolo, han sido pocas las personas que se han acercado para decir que continuaron tejiendo el crin. Muchas lo conocieron, aprendieron, hicieron a lo mejor un circulito, algunas muy osadas llegaron a hacer una mariposa, pero por lo general lo que han hecho estas investigaciones también es poder darle el valor que corresponde a los objetos y también a las cultoras que los hacen. Entonces nos pasa que mucha gente dice, yo ya nunca más le regateé a una artesana cuando fui a comprarle la mariposa o la olla de greda.
y en el fondo ese es el objetivo un poco de esa educación, con compartir estos textos libremente, de que todos vayan entendiendo y todas el valor que tienen estas cosas, que no son solo un intercambio de un objeto que lo llevo a mi casa, si se me quiebra lo boto y se acabó. Cada objeto tiene su historia, tiene una tradición tras, y su uso, y que lo vayamos aprendiendo también nos hace conocedores y guardadores de esa misma tradición, como que también quizás en ese sentido no somos tan puristas en decir que solamente las personas que viven en un territorio son las que tienen que aprender un oficio. Pensamos que el que quiera y el que se sienta llamado a hacerlo, lo haga, porque cada vez son menos personas las que le dedican su tiempo a esto, y es importante que lo aprendamos nosotros, pues, el que nos guste, el que nos acomode. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Y está dando las gracias, Carolina, para entregarles el link. Dice acá en la introducción del texto que ustedes hicieron, las rebeldías de memorias de largo aliento, parafraseando a la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, permiten una comprensión más amplia de actividades actuales que se encuentran aparentemente desprovistas de vínculos con el mundo indígena. Las porfías de los cuerpos y saberes encarnados franquean siglos de colonización, centurias de pueblos, de naturales y encomiendas para instalar una interrogante perfectamente válida. ¿Cuánto de mapuche tiene las formas de tejer el crin? ¿Desde cuándo? ¿Y de dónde viene la sabiduría de las manos de las tejedoras de Rari y Panimávida? Entonces me gustaría hacerles esta misma pregunta, que era parte de la hipótesis del trabajo, ¿no? ¿Cuánto de mapuche tienen estas formas de tejer el crin? La tesis es que, o el planteamiento que logramos constatar es que toda la forma, ¿no? Es ese pasado en la forma de tejer y las técnicas, cómo se replican entre un sur más profundo y esta zona del Valle Central, son prácticamente las mismas, ¿no? Hay un conocimiento, no sé si idéntico, no es la palabra idéntico, pero que está muy enraizado. Entonces, desde nuestra perspectiva, aventurándonos un poco a ser evidentemente criticado, es que más allá de lo étnico, más allá de apellidos o no, menos o más, ¿no? De que las personas se sientan o no reconocidas, hay algo en sus cuerpos y en sus manos que las engancha a las tejedoras con el pasado indígena absolutamente, ¿no? Y que algo que sobrevivió a toda la instalación de las encomiendas, que sobrevivió a la instalación de los pueblos de indio, a la instalación de la hacienda, ¿no? Y que vincula este espacio del Chile central, del Maule, con el sur profundo, ¿no? Con el Gualmapu, como quieran llamarlo, y que por lo tanto está absolutamente ligado. Esa es como la tesis, y nosotros, si bien no aparece esto arqueológicamente, asumimos que siempre han habido técnicas de cestería en distintas épocas, ¿no? Tanto en el pasado precolonial, digamos, lo que se conoce como el pasado arqueológico, aunque no hayan muchas evidencias, sabemos que existían, ¿no? Porque es parte de la vida cotidiana el acarrear, el poder crear tecnología para poder meter recursos, tenerlos ahí, llevarlos de un lado a otro, no va a ser más fácil la vida en ese sentido, lo que también con la instalación y tener localidades más establecidas se van transformando también en objetos suntuosos, en objetos más decorativos, en objetos para admirarse de su belleza, ¿no? Y todo eso ha ido pasando de generación en generación y une un territorio bien amplio, digamos, desde el Chile central hasta bien entrada, este sur profundo que nosotros decimos. Y por lo tanto la tesis es que tiene todo de mapuche, ¿no? No sé si ahí me corrobora un poco Javiera, ¿no? O por lo menos todo de un pasado indígena que está absolutamente vinculado. Sí, yo también digo lo mismo, que lo tiene todo, y que es de alguna manera el ejercicio que intentamos hacer de descolonizar esta práctica que estaba quizás como atrapada en una lectura muy colonial, muy blanqueadora de la... O sea, era más fácil para los historiadores que habían investigado esto decir que podía ser
que una monja de Bélgica lo hubiese traído desde Europa antes de hacer el ejercicio de mirarse hacia adentro y ver si en ese territorio quiénes habían vivido antes y de dónde podía venir. Entonces yo siento que el ejercicio que hicimos fue sacarle como todo este velo colonial que tenía la práctica, que está muy arraigado en la región del Maule porque es la zona central. Todos sabemos que la zona central y toda la construcción identitaria de lo chileno, del guaso chileno, es muy fuerte. Entonces, decir que algo que está en ese territorio es mapuche sigue siendo hasta el día de hoy bastante problemático. Sin embargo, y para contar, fue súper bonito cuando hicimos la presentación de la investigación en Linares, que fueron algunas de las tejedoras de allá de Rari y de Panimávida, ver las caras de las mujeres que cuando les decía con certeza que con toda la evidencia que pudimos recoger y cómo fuimos construyendo esta narrativa historiográfica de su oficio, no nos cabía mucha duda con respecto a su origen indígena mapuche. Algunas que contaban que después ellas me decían, por ejemplo, que les salía así sin levantar la mano ni nada, en esa misma presentación decía, por eso mi abuelita o hablaban eso que yo no entendía que hablaba. Entonces estaba hablando en mapudungún, pero no había hecho el ejercicio. Entonces, de alguna manera, yo siento que también esto vino a ser como un remesón de la práctica que se vive hoy a través de un ejercicio historiográfico que lo encuentro súper interesante, eh, que lo pudimos llevar a cabo ahora para este oficio, pero también pudiendo pensar en posibles investigaciones que estamos intentando ahí desarrollar para otros que también no tienen esta lectura con raíz indígena porque están siendo también colonizados por estas miradas de entender la historia de ellos y porque también en Chile no existe mucha investigación sobre los oficios con esta profundidad y exhaustividad que quizás nosotras intentamos darle desde la organización y a lo que invitamos a Enrique. Sí, bueno, y estos ejercicios, ¿no? De los que hablabas de descolonización de las prácticas y los objetos, que también es el nombre de un apartado del texto que realizaron, trabaja con la memoria emotiva, ¿no? Como tú decías, que las señoras recordaban, las lenguas, ¿no? Y permiten profundizar también en los estudios culturales sobre los pueblos indígenas con otra mirada ya no tan europeizante, ¿no? Que queda harto camino por recorrer. Y quisiera preguntarle a Enrique, ¿cómo ve él los estudios culturales sobre los pueblos indígenas en Chile desde las prácticas descolonizadoras? Quizás saliendo un poco de la conversación sobre el tejido en CRIM, sino que un poquito más contextualizándolo a la época actual, incluyendo también, por ejemplo, las participaciones de intelectuales mapuches en coloquios, seminarios, ¿no? No como solo objetos de estudio, sino también como agentes participantes, ¿no? Que eso me parece que no ha sido tan fuertemente arraigado en la universidad. Es un tema complejo el que consultas porque, claro, estudios sobre lo indígena y lo mapuche existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces hay una trayectoria que es difícil de sintetizar respecto de estudios hechos en Chile y en Argentina sobre lo mapuche, tanto a nivel de la historia, la antropología, los cuerpos, ¿no? Los objetos, la arqueología. Por lo tanto, es como una gran marea de cosas que cuesta como clasificarla como, o decir algo como muy, o decir algo bien al respecto porque está como todo un desarrollo histórico ahí detrás, ¿no? Existe mucho, ¿no? Muchas las personas que quieran interesarse como por estudios sobre los mapuche, me imagino que tienen que asumir que deben haber más de 5.000, no sé, publicaciones sobre este tema en sus diversos temas, ¿no? No las tengo como contabilizadas, pero es un gran acervo, un gran campo de desarrollo de la investigación en Chile y en Argentina, ¿no? Y dentro de eso, por cierto, han habido cambios también, ¿no? Partimos con el siglo XIX, incluso antes, bueno, con la época colonial del estudio de los cronistas, pero en el siglo XIX-XX, con estudios que tienen que ver con una mirada evolucionista, una mirada de lo bárbaro y lo civilizado, ¿no?
de un pueblo que se está quedando atrás. Y eso, perdón, perdón, tengo el celular ahí, absolutamente con toda la bulla, voy a silenciarlo. Y entonces es complejo porque van habiendo ciertas etapas. Está la etapa que decía José Bengoa del rescatismo, la etapa del indigenismo, ¿no? Hay un libro de Jorge Pavés que se llama Laboratorios Etnográficos, que hace como muy bien ese primer recorrido. Y luego ya tenemos el momento más actual, donde existe otro discurso, otro acercamiento a la temática indígena y mapuche, ¿no? Más abierto, más político también. Y por otro lado, por cierto, está toda la investigación y la participación propia de los pueblos, que también es muy antigua. Yo particularmente asumo esa tesis, ¿no? De que es de todo el siglo XX, ¿no? De todo el siglo XX han habido personas que han escrito, reflexionado desde un quehacer intelectual sobre su propio pueblo, y hoy día mucho más, porque hoy día existe como un posicionamiento, ¿no? De investigadores, investigadoras, personas que se dedican al estudio y profundización de los conocimientos de su pueblo a partir también de este campo, digamos, de la descolonización del saber, de la descolonización del conocimiento, como una práctica también, por eso lo citábamos así, ¿no? En el fondo, para empezar nosotros a tomar como de cierto modo la voz en este campo, o tener mayor protagonismo, digamos, sobre nuestro propio conocimiento histórico, y por lo tanto creo que estamos en ese momento, ¿no? En ese momento lo que tú bien nombrabas como los intelectuales, como mapuche, indígenas, es parte hoy día de un grupo importante de personas, hombres y mujeres, ¿no? Que están trabajando por profundizar los conocimientos sobre su pueblo de distintas épocas y en distintas circunstancias, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo súper interesante, ¿no? Que va abordando esto teóricamente como empíricamente, y hay harto ahí que aprender también, ¿no? Yo aprendo mucho de las escrituras, la literatura, de otros hermanos y hermanas, las creaciones que están haciendo, ¿no? En lo literario, pero también en lo visual, el audiovisual, ¿no? Eh, en distintos tipos de incursiones, por así decirlo. Es un proceso histórico, como yo lo sostengo, de todo el siglo XX, pero indudablemente hoy día tiene una fuerza distinta, ¿no? Más visibilización que lo que tuvieron antes, ¿no? Y por lo tanto es interesante como entenderlo también como una labor política, ¿no? Una labor política. Evidentemente esto genera harta tensión también en el mismo movimiento político mapuche, ¿no? Porque evidentemente las personas que se dedican como a una reflexión en el campo de las ideas también son muy criticadas por otros líderes o otros liderazgos mapuches que consideran que solamente algunos actores tienen la voz en esto, ¿no? Pero yo lo veo más bien como un campo amplio, un campo donde el quehacer de un pueblo es muy diverso, ¿no? Entonces hay personas que se dedican a distintas cosas. Y en esas distintas cosas, por cierto, el pensar, el reflexionar, el abordar el pasado, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Investigar la historia de nuestro pueblo, eh, requiere también de una energía y de un trabajo de archivo y de querer saber, de amar el conocimiento, ¿no? De querer profundizar siempre y no quedarse con la única versión que tenemos, ¿no? Y con la certeza de que si nosotros sabemos más sobre el pasado, sobre lo que hemos hecho, podemos aprender también cosas para el futuro, ¿no? Eso es lo que a mí por lo menos me motiva. Sí. Muchas gracias, Enrique. Y quisiera consultarle a Javiera sobre otros trabajos que ha desarrollado también en el área de los conocimientos ancestrales, ¿no? Publicaste el libro CRIN, una guía para principiantes. También fuiste coautora de Telar Patagón, una guía también para principiantes, y de Pomaire. Entonces me gustaría saber cómo es este trabajo de registro, ¿no? De documentación, y cómo se va acompañando también con las cultoras que desarrollan estos oficios. Sí, ha sido un trabajo que partió, claro, con el tejido en crin y que ha ido tomando como diferentes, como que ha sido un proceso en el fondo, donde en ese proceso también construimos en conjunto con Paulina Fuentes, que es la diseñadora con la que creamos Oficios Varios,
creamos esta organización porque sentíamos que quizás el formato de libro propiamente tal quedaba como un poco más engorroso de realizar que investigaciones o que podíamos compartir a través de un sitio web o un microdocumental o otros formatos que iban surgiendo en el camino como un fanzine. Entonces ha sido como un proceso que hemos vivido con un grupo de personas, quizás no me lo adscribo solo a mí, donde que han ido sumándose a esta organización y que en el fondo busca poder registrar las técnicas con las que se realizan los oficios al estilo como de una fotografía quizás de la época, como si es que en este momento se está haciendo esto, y que puedan quedar ahí registradas como si funcionaran como una especie de receta de cocina. En el fondo salen los pasos que tengo que hacer, pero probablemente cuando yo lo haga va a ser distinto a si lo haces tú, porque las recetas siempre van variando, entonces queda la técnica de alguna forma como súper práctica, pero sin negar todo lo que no logramos registrar, que es esa oralidad, ese encuentro con el maestro o la maestra, también los contextos en los que se desarrollan, como que sabemos que estos registros siempre quedan un poco cortos con la experiencia misma que significa aprender un oficio y recomendamos siempre que finalmente si uno quiere aprenderlo tiene que llegar a los territorios, buscar sus maestros, y también en el caso de venir de una familia que los realiza, no olvidar de aprenderlos, que si bien me quiero dedicar a otra cosa o la vida me lleva hacia otro lugar, tener esa conciencia de que soy portador de un saber, de una práctica que tengo que heredo y que es mi responsabilidad continuarla en el tiempo. Y bueno, sí, hemos hecho trabajos con el telar en la Patagonia, con la alfarería de Pomaire, y yo creo que todos, o con las cantoras campesinas en San Fabián de Alico, y creo que todos han tenido como su particularidad dependiendo del equipo con el que vamos construyendo esas investigaciones. Intentamos que las investigaciones sean de larga data, que no sea solo un proyecto en específico, que nos ganamos tales recursos, sino que podamos ir reflexionándolas y repensándolas en el camino, sin apuro, sin que alguien nos esté diciendo que hay que terminarlo porque hay que entregar un informe, sino que también cómo dialogamos en los territorios con los cultores y las cultoras y cómo ellas también nos van compartiendo las propias necesidades que tienen y cómo nuestras propias herramientas y las de ellas se van como fusionando de alguna forma y construyendo cosas nuevas. Y a lo mejor las investigaciones más actuales han sido más fructíferas porque también en estos años hemos crecido como organización y como personas y estamos más maduras, nuestras reflexiones están más procesadas y podemos quizás hacer cosas que nos hacen sentir más tranquilas. Eh, y por ejemplo, no sé, el último que hicimos ahora de Pomaire fue un libro bien bonito porque trabajamos con Juana Mendoza, que es una alfarera también, se llama Juana Mendoza Pailamilla, ella es mapuche también, y crecida una familia mapuche en ese territorio, quizás desde hace cuánto, desde los mismos pueblos de indios que estaban más cerca de Santiago, y todo lo que significa esa historia, y estuvimos trabajando 6 años para poder construir este manual, que también todavía no lo dejamos a libre descarga ahí en el sitio, pero va a estar muy prontito, y, y fue toda una experiencia muy bonita trabajar con ella, poder dejar ese registro, dejar algo que a ella le acomodara lo que más pudiera hacer, siempre después mira el libro, porque ella es una persona muy crítica y me dice, esto no lo deberíamos haber dicho así, esta foto no sé qué, y siempre hay algo que mejorar, pero ha sido una experiencia bien buena de poder dejar esa técnica ahí y también cómo después hemos podido dialogar con otras personas que hacen oficios, no sé, pudimos ir a presentar el libro a Argentina y que ella pudiese dialogar con alfareros de allá y alfareras de allá y también a México, y entonces entender que estos saberes también son conocimientos que siempre están constantemente creciendo, como la cultura no es una cosa fija, como a veces nos tratan de hacer entender como estas ideas de patrimonio, que lo dejan como estático. Nosotros, a pesar de hacer libros y todas estas cosas, intentamos que no haya esa idea de lo rígido, sino como dialogan constantemente, se adaptan constantemente para poder seguir desarrollándose y existiendo en el fondo. Entonces, más o menos ese es como el camino que hemos intentado y que queremos seguir trabajando a futuro.
Gracias, Javiera. Me preguntan, o sea, les preguntan a ustedes en realidad, los comentarios, si es posible que pudieran explayarse sobre el hallazgo de Monteverde. Me parece que lo hablaron al comienzo, ¿no? Sí, Javier ahí lo mencionó. Eh, Es difícil explayarse porque quizás hacer referencia, ¿no?, a esta investigación, sobre todo del arqueólogo Tom Gidehaj, que está totalmente disponible en internet, ¿no?, donde pueden como buscar, hay mucho material. Es un hallazgo particularmente poderoso en términos de lo que significa para toda la arqueología de América, ¿no? No solo de Chile, sino que es un hallazgo que tiene una datación de 13.000 años para atrás, antes del presente, y que pone en cuestión todas las tesis, digamos, del poblamiento americano, que sitúan como el poblamiento y la entrada por el estrecho de Bering entre 10.000, 12.000 años, ¿no?, antes del presente en Estados Unidos, con el paradigma Clovis, que es un tipo de material arqueológico que sirvió para establecer como una especie de punto de partida o origen cultural en este territorio. No obstante, eso, digamos, hace bastantes años atrás, con el surgimiento de otros sitios, entre esos Monteverde se ha podido pensar que el poblamiento podría tener más años hacia atrás, y por lo tanto no hay duda de que en Monteverde ya 13.000 años no habitaban personas en estos territorios, y que por lo tanto había una ocupación de estos lugares que es significativa, y que sin duda va a ser la ocupación que va a ir también complejizándose, cambiando, ¿no?, evolucionando, transformándose, todo eso, y que luego va a dar surgimiento a un poblamiento temprano de estos espacios que nosotros conocemos hoy actualmente como territorios indígenas o al Mapu, ¿no? Si bien no es posible como hablar de un vínculo directo, porque hay muchos miles de años ahí como que pueden ir transformando, nosotros queremos pensar que sí, ¿no? Queremos pensar más bien como lo plantea el autor mapuche José Millalén, ¿no?, que es un vínculo que existe históricamente entre la ocupación temprana de estos espacios con los grupos que van a venir después a habitarlo. Lo importante de esto es que hay mucha vida para atrás en el pasado, ¿no?, que lo que se conoce como el Estado de Chile o la República de Chile incluso es como un apartado muy pequeñito, un entre paréntesis de esta historia larga y larga en el tiempo, ¿no? Eso es más o menos lo que significa Monteverde. Sí, y agregar que a los que se interesen, que por favor lean el libro, que busquen, es alucinante poder, es como que fue un hallazgo que casi que el azar lo dejó ahí, y ahí Mario Pino en la introducción al libro de Monteverde hace como un relato bien bonito de cómo fue todo el hallazgo, pero es como un momento de la historia, prehistoria de estos territorios que dejó muchas cosas, mucha información para poder hacer una lectura del presente. Yo creo que eso es lo entretenido de esto, de la arqueología también. Cómo, cómo nos permite pensarnos, pensar la historia y cómo va abriendo puertas de posibilidades, porque al final quizás cuántas cosas más hay en el territorio que no hemos encontrado, que todavía no tenemos la suerte de pillar. Entonces, son como momentos que abren posibilidades, que hacen que la creatividad se expanda y quizás qué cosa hay más acá. Por ejemplo, incluso allá en el Maule hay un montón de petroglifos que no han sido estudiados del todo, muchos en la precordillera que todavía no se sabe con exactitud quiénes lo hicieron, en qué tiempo lo hicieron. Entonces, en este hallazgo de Monteverde y todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta ese territorio, cuánto tuvieron que caminar los humanos para llegar ahí y todo lo que hubo, por lo menos a mí me alucina el tema de la arqueología y las posibilidades que hay en esos relatos y cómo entender las prácticas que hoy se hacen. Por ejemplo, lo de las plantas, la alimentación que sale ahí en Monteverde es muy impresionante, porque nos hace sentir que no estamos tan lejos a pesar de los tantos años que hay. O sea, seguimos ocupando el boldo para sanarnos hoy,
y es una planta que se encontró hace 12.500 años atrás, que las poblaciones humanas que vivían acá también lo ocupaban. Entonces, eso hace que nuestros cuerpos al parecer no son tan distintos y por lo menos a mí me alucina, lo encuentro muy, muy, muy interesante, muy bonito. Gracias, Javiera. Y para ir cerrando un poco la conversación, quisiera indicarles, más que indicarles, poder hacer una reflexión en conjunto, ¿no? Sobre la memoria territorial y la conexión familiar que aparece en su texto, ¿no? Y me gustaría preguntarles sobre estos elementos, la afectividad, la cultura y los saberes frente a la desaparición de técnicas, por ejemplo. Como decía Javiera, que abren nuevas posibilidades, tanto de estudio como de investigación. No sé muy bien por dónde abordarla, pero pienso que claro, los territorios, quienes habitan esos territorios, quienes han resguardado los territorios, hay un afecto ahí, hay prácticas. A veces como que pareciera que uno se complica mucho al investigar o como ponerle nombres rimbombantes, pero al final por lo menos lo que nosotras intentamos hacer de la organización tiene que ver con entender las formas en que los humanos nos hemos tratado de resolver necesidades básicas en la vida. Y esas necesidades las hemos ido resolviendo haciendo un tipo de alfarería, haciendo una cestería, tejiendo de alguna forma. Y claro, la vida se va complejizando con los años y estas cosas se van complejizando, pero en el fondo hasta el día de hoy, dependiendo del lugar en el que uno habita, va también saciando esas necesidades de diferentes formas. O sea, yo ahora vivo más al sur del Maule y claro, acá hace frío, llueve mucho, y entonces voy nutriendo mis necesidades con alimentación. O sea, he aprendido a recolectar hongos, he aprendido a recolectar semillas para poder comer durante el invierno, para nutrirme, y eso me lo da un territorio, y este territorio ha resguardado esa información y esos saberes desde siempre. Entonces, ¿cómo leemos eso? Pero también desde, no tan solo en la práctica de la historiografía como escrita, sino también desde la oralidad, como estos territorios y las personas que los habitan han resguardado esa historia y esos saberes, esas prácticas, día a día se lo han transmitido de generación en generación, y cómo escuchamos esos relatos desde la oralidad, cómo hacemos historia, cómo hacemos investigación, dándole el valor a la oralidad y a los objetos como imágenes que sean tan importantes como lo escrito. No sé si aquí contesto un poco tu pregunta, pero sí creo que es importante valorar estos saberes que no solamente vienen desde la mirada de Occidente, desde la academia, de que todo tiene que pasar como por un papel para poder tener esa validación, sino eh, eh, los territorios hablan desde su toponimia, en sus animales que viven ahí, las personas que los han habitado, y eso es lo que supongo que intentamos escuchar para poder continuar en esa misma búsqueda de satisfacer nuestras necesidades también, sin darle como tanta vuelta. Somos humanos que seguimos intentando vivir en estos territorios de manera respetuosa, cuidándolo para que otros también puedan vivir, entendiendo que también somos parte de esta naturaleza, que no vinimos desde afuera a habitar un lugar que no conocíamos, sino que somos humanos que hemos interactuado constantemente con todo esto que está aquí, y, y como dice, hay una psicoanalista brasileña que se llama Sueli Rolnik, que habla como del saber del cuerpo y de la importancia de volver a ese saber del cuerpo. Yo creo y que el capitalismo ha robado ese saber del cuerpo o nos ha nublado de ese saber. Creo que esto de los oficios y de estas prácticas y de poder mostrar sus historias tiene mucho que ver con eso, con volver a reconocer esos saberes de los cuerpos que quizás con este sistema que tampoco es tan antiguo, podemos revivirlo, podemos volver a hacer que nuestros cuerpos se sintonicen de nuevo con el respeto y el cuidado de estos saberes, de estas prácticas y de estos territorios. No sé si contesté o me fui en otra bola.
No, era justamente eso, como también hablar del linaje, ¿no? El que lo afectivo también hace que los saberes permanezcan en el tiempo, ¿no? También la lengua tiene mucho de aquello. Y ¿va a decir algo, Enrique? No, me sumo a lo que, a lo que plantea ahí Javier, no creo, para no alargarme tanto. Tengo la misma convicción de que todos los conocimientos están territorializados, pero no podemos olvidar también que hablan de la humanidad, ¿no? Y esa humanidad no es solo una red de acontecimientos que van pasando y que los narramos, ¿no? También están teñidos absolutamente de contextos, de vivencia, de afectos que sin duda creo que todos los trabajos de investigación debieran intentar reflejarlos de algún modo. No siempre se logra, ¿no? Pero es importante avanzar hacia allá. Eso sumaría. Muchas gracias, Enrique. Y la última pregunta tiene que ver con el trabajo que desarrolla Javiera en oficios varios. Tengo acá la definición de la organización. Somos una organización dedicada a la investigación y difusión de los oficios. Trabajamos desde una perspectiva teórico-práctica con especial atención en el traspaso de las técnicas. Entonces, me gustaría preguntarte por la labor de oficios varios. Sí, igual creo que ya he puesto ahí algunas cosas, pero sí somos una organización donde trabajamos varias personas de Chile y también de Argentina, y buscamos eso, lo que he contado todo el rato, como poder levantar información sobre los oficios, entendiéndolo desde una perspectiva histórica, no tan solo estética, que quizá algunos trabajos anteriores lo ven muy desde la estética o quizás también desde solo la comercialización de los objetos. Intentamos darle la profundidad que tienen estos oficios, poder historizarlos, y como decía antes, poder hacer trabajos largos en los territorios, poder vincularnos con esos espacios de manera respetuosa, teniendo ojo siempre con el extractivismo que existe desde las ciencias sociales por los conocimientos, por la cultura, poner siempre mucha atención. Uno no debe desconocer que ha sido criada en una cultura capitalista y colonialista, entonces a veces se escapan cosas que nos obligan a estar bien atentas, a ser bien críticas entre nosotras para poder continuar nuestro trabajo. Y el objetivo es poder difundir lo que más podamos, que más personas lo hagan, que más personas puedan practicar oficios. A nosotras nos da un montón de gusto esta moda que hay ahora de la gente en la pandemia, de que todos empezaron a agarrar cosas y a aprender y a practicar cosas que a lo mejor con las vidas que llevábamos antes no funcionaban, no se lo dedicaban. Encuentro bien interesante esto porque empieza a haber otra relación con el tiempo. Para nosotras decíamos el otro día en una entrevista ahí con Paulina que nos hicieron, esto de los oficios a veces parece un poco naif, como bien bonito, porque las cosas son preciosas, pero para nosotros hay un sentido bien profundo en el trabajo que hacemos de transformación social. Creemos que a través de la práctica de los oficios sí podemos hacer una transformación en cómo estamos entendiendo nuestras vidas, nuestra alimentación, podemos hacer realmente ese cambio que de repente parece tan difuso hacia dónde vamos. Mucha gente solo es como bastante crítica de que no le gusta el sistema en el que vivimos, pero creemos que a través de los oficios hay una propuesta clara y muy práctica de cómo debemos vivir. O sea, es cosa de ver a la gente que ha resistido. Para nosotras, la gente que hace oficios son personas que han resistido a una lógica capitalista. Sus vidas han logrado desarrollarse al margen del capitalismo y eso lo encontramos súper interesante y buscamos relevarlo y difundirlo en la organización. Muchas gracias, Javier. Les quiero agradecer el que se hayan dado el tiempo hoy para poder estar acá y también darnos a conocer el trabajo que han realizado y dieron como hartos datos para que la gente que escuchó y vio esta conversación pueda ir también introduciéndose un poco en estos saberes. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Gladys, por todo tu trabajo que haces también desde tus espacios. Muchas Es muy valiosa. gracias, Javiera, y Gladys, Javiera por haberme invitado a trabajar con ella y Gladys por No, por la conversación.
Muchas A ti. gracias. Cuídense, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.